Paz y bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a Reflexionando Nuestra Fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay 4 evangelios? ¿Cuál es el motivo de que estos, a pesar de que cuentan la misma historia de Jesús, por momentos varían mucho en sus narraciones y otros tantas veces se empatan mucho en la forma de contar un acontecimiento? Te invito a que te quedes para que aprendas más sobre los evangelios. La primera pregunta que habría que contestar es ¿cuál es la intención de escribir evangelios? Aquí hay que responder que la única finalidad de poner por escrito lo que Jesús hizo y dijo fue poner un testimonio sobre papel de la fe, de cómo la vivían determinadas personas en un momento concreto histórico. De ahí que nosotros tengamos que preguntarnos también en qué año fueron escritos los evangelios. Responder a esta pregunta no siempre es fácil, porque a diferencia de lo que hoy pudiera ser un libro, que se escribe quizá en un determinado año o ve su publicación en una determinada fecha, los evangelios no podemos encasillarlos en estos datos, porque los evangelios tuvieron un proceso de varios años de elaboración. Y es que no olvidemos, vuelvo a insistir, que los evangelios son un testimonio puesto por escrito de cómo vivían la fe determinadas personas. También tenían la finalidad de fortalecer a los mismos discípulos y a los que pertenecían a estas mismas comunidades, de fortalecerlos en el seguimiento de Jesús, de ponerlo como un modelo para que siguieran sus mismos pasos. Recuerda que en otro momento ya he abordado este tema del seguimiento de Jesús. Te invito a que revises el video. La lectura, por tanto, que se tienen que hacer a los evangelios debe ser de una lectura confesional. Es decir, en ellos se encuentran explícitamente confesiones de fe. Recordemos, por ejemplo, aquella de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Después de dar una explicación de lo que la gente dice, Jesús vuelve a preguntar, ¿y para ustedes quiénes son? Pedro levanta la mano, ¿verdad? Y dice, tú eres el Hijo de Dios. Por eso se trata de hacer una lectura confesional de estos textos, porque al final, recordemos, es la puesta por escrito de un determinado testimonio de fe. Quizá también nosotros nos hemos percatado de que cuando leemos los evangelios no nos sitúa en muchos de sus pasajes en un mes, en un año o quizá en una zona geográfica específica. Habrá otros que sí, pero también nos vamos a dar cuenta de que a veces los lugares geográficos no son correctos. ¿Por qué sucede esto? Porque los evangelios, y con esto toda la Sagrada Escritura, no son libros ni geográficos ni libros históricos estrictamente hablando. Sí tienen una base geográfica y una base histórica, pero no son libros que denotan específicamente estos datos. No olvidemos, nuevamente, es la expresión de fe de un determinado grupo de personas. También nos hemos podido dar cuenta nosotros en la lectura de los evangelios que 3 de ellos son muy parecidos y uno, el cuarto evangelio, que es el de Juan, por momentos toma su propia lógica y su propio esquema. Esto se debe porque los 3 primeros evangelios, que son Marcos, Mateo y Lucas, fueron escritos de una determinada manera que fueron siguiendo similarmente. El Evangelio de Juan hay que leerlo en otro contexto. Esto quizá nos quede más claro teniendo en cuenta datos más específicos de cómo fueron naciendo los evangelios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, normalmente encontramos primero el Evangelio de Mateo, después el de Marcos, después el de Lucas y hasta el último el de Juan. Por mucho tiempo se creyó que el primer evangelio escrito había sido Mateo. Sin embargo, el mismo estudio de la Sagrada Escritura nos da a conocer el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, le siguió el de Mateo, posteriormente el de Lucas y hasta el último el evangelio de San Juan. Si se quiere situar un poco más exactamente en los años, habría que decir que el evangelio
Se escribe entre el año 65 y el año 70. 5 años de una amplitud para narrar y escribir, poner por escrito este evangelio. Fue escrito en griego. Su autor es Juan Marcos. Y el lugar muy probablemente es Roma o Galilea, en uno de estos dos lugares. Como les decía hace un momento, no podemos nosotros situar de una manera histórica y geográfica específica el inicio de los evangelios. Sí, un contexto histórico y un lugar probable, pero no concretarlos en un lugar y en un año específico. Los destinatarios de este evangelio de Marcos van a ser los pagano-cristianos, es decir, personas paganas que se convirtieron al cristianismo. El estilo de este evangelio es un estilo muy popular, sencillo y sobre todo catequético. Por su parte, el evangelio de Mateo fue escrito alrededor del año 80 a 90. 10 años aquí de posibilidad donde hay que enmarcar este evangelio. La lengua en la que fue escrita también fue el griego. El autor, como el mismo nombre del evangelio dice, muy probablemente fue Mateo el recaudador. El lugar muy probablemente sea Antioquía y sus destinatarios son judeo-cristianos, es decir, judíos que se convirtieron ahora al cristianismo. Por eso ustedes podrán percatarse en el Evangelio de Mateo que hace muchísimas referencias al Antiguo Testamento, porque aquí su finalidad es mostrar a Jesús como ese Mesías que ya estaba previsto en las Sagradas Escrituras. Su estilo también es pedagógico, rabínico, porque recordemos que está inserto en el judaísmo, y también eclesial, ¿verdad? Va a ser el Evangelio de la Iglesia. El tercer evangelio es el de Lucas, y este hay que situarlo entre los años 80 y 85. Su lengua nuevamente es el griego. Su lugar de escritura muy probablemente sea Antioquía, y sus destinatarios son aquellos que pertenecen a la iglesia mediterránea y griega. Aquí el que escribió fue Lucas, probablemente discípulo o conocedor de Pablo, y también Lucas era médico. Es muy probablemente el único evangelista que de puño y letra haya redactado su evangelio. Por la misma formación que tenía Lucas de médico, su evangelio es el mejor cuidado estilísticamente hablando. Es un excelente narrador, historiador en el sentido de contar la historia, y también el evangelio de Lucas hemos de conocerlo como el evangelio de la misericordia. En este evangelio todos salen perdonados. Estos 3 evangelios los conocemos como evangelios sinópticos, porque si nosotros los ponemos en un cuadro para hacer una sinopsis, nos vamos a percatar de cuáles son los pasajes que contienen los 3 evangelios y cómo van narrados cada uno, y también, obviamente, las diferencias que puede haber en la narración de cada uno de estos. El evangelio de Juan vamos a dejarlo para otro momento porque, insisto, tiene un esquema propio, por lo tanto hay que darle su espacio. Espero que hayas aprendido más en esta cápsula de Reflexionando Nuestra Fe. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y le des like al video. No olvides también compartirlo con aquellas personas que sabes que están interesadas en aumentar el conocimiento de su fe, recordando siempre que la fe busca comprender. Paz y bien.